Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al Centre Cultural de la Nau. En esta actividad que hemos programado en el Aula de Artes Visuales. En esta ocasión tengo el placer y el gusto, estoy súper contenta de que esté aquí con nosotros Juan Vicente Aliaga, que es, como sabéis, profesor de Teoría del Arte Moderno y Contemporáneo de la Universidad Politécnica de Valencia. Tengo aquí mi chuleta para presentarlo, pero bueno, no hace falta que presentarlo porque, bueno, Juan Vicente Aliaga es muy conocido en el mundo del arte en Valencia y fuera de las fronteras también. Però bueno, decir que su trabajo, el seu treball s'ha centrat en els estudis feministes, de gènere i en la teoria queer i ha analitzat les representacions culturals, artístiques i polítiques de la diversitat i la singularitat sexual. Així mateix, desenvolupa la seva tasca docent sobre la importància de les micropolítiques i de les aportacions dels estudis interculturals, postcolonials i decolonials. Ha comissariat nombroses exposicions, per exemple, j'allais dire par exemple, Ilse Bing en la Fundació Mafre, Dones, Ordre Moral, Art i Sexualitat a l'Europa d'entreguerres en l'IBAM en el 2020, no doni les dates, no? Perquè si no. Gina Payne, Interseccions, Paz Errázuriz en la Fundació Mafre també, Tristes Armes, Josep Renau i Marta Rosler davant la guerra, també en l'IBAM, Genealogías feministas en el arte español, 1960-2010, también bastantes en el Museu Musac en Lleó, Claude Kahn, esa la vi yo, en el Jeu de Paume en París, que era estupenda, magnífica. En todas partes, políticas de la diversidad sexual en el arte, la batalla de los géneros o Pepe Espaliu en el Museu Reina Sofía. Entre les seues monografies podem citar-se o se podrien resaltar Arte y cuestiones de género, Orden fálico, androcentrismo y violencia de género en las prácticas artísticas del siglo XX y Desobediencias, cuerpos disidentes y espacios subvertidos en el arte en América Latina y España, 1960-2010. Ha publicat recentment Un mundo perseguido, del silencio a la eclosión de la diversidad sexual y de género en el arte del siglo XX en la editorial Acal. Un dels objectius d'aquesta conferència és analitzar el context sociopolític en què va sorgir la denominada teoria queer i l'evolució d'aquesta al llarg de les últimes 3 dècades. També es tracta d'endinsar-se en les aportacions entorn de la representació de la diversitat sexual i de gènere que han nascut de les pràctiques artístiques en diferents parts del món, als Estats Units, Europa o Amèrica Llatina, entre altres. No sé si parlaràs d'altres parts del món. Valorar l'impacte i repercussió de la contribució de l'art que tracta les sexualitats dissidents és una altra de les qüestions que s'abordaran en aquesta conferència, en aquest acte. Bueno, yo te cedo la palabra. Avanti, todo tuyo y nada, con muchas ganas de escucharte. Muchas gracias a Adela por la invitación. También a Esther Alba, que no puede estar presente. Por haber pensado en mí justamente en estos tiempos tan difíciles de censura, tiempos de negación de las evidencias y tiempos también en los que abundan los discursos que más bien parecen puñetazos en lugar de palabras razonadas, de palabras pensadas, meditadas y demás, ¿no? Bueno, pues ya habéis visto el título de esta conferencia. El título obedece a una obra de una artista, de una creadora, de una escritora francesa a la que le tengo enorme apego, Claude Kahn. Aquí normalmente se le suele llamar Claude Cahun, ¿no? Una artista que yo conocí por vez primera estando en París a principios de los 90, a raíz de la publicación de la primera biografía de François Leperlier en torno a su figura, tanto literaria como fotógrafa. De hecho, en el año 95 se hizo la primera gran exposición
que pudo mostrar al mundo pues alrededor de 350 fotografías, que fue realmente un auténtico aldabonazo, y a raíz de esa exposición hubo otras, ¿no?, en otras partes del mundo, y se convirtió en una figura fundamental muy relacionada con planteamientos que hoy podríamos denominar queer, ¿no? Y en concreto he elegido esta imagen para no mostrar, como es habitual, ¿no?, las conocidas fotografías suyas donde ella juega con la idea de máscara, con la idea de ocultación, donde ella encarna diferentes personajes, donde se pone ropa que consideramos masculina u otra llamada femenina, ¿no? Esta me interesaba justamente por lo enigmático de la misma, ¿no? Tiendo los brazos, ¿no? Esta mirada de aperturismo, pero al mismo tiempo no sabemos si, porque el resto del cuerpo no lo podemos ver, solamente los brazos, ¿no? Parece que esté oculta detrás de este monolito de piedra, o casi como si se hubiera fusionado en este monolito, transformándose en un ser indeterminado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es interesante recordar una de las frases que más han repetido de ella, que publicó en un libro llamado Confesiones inconfexas, que ahora ya está disponible en castellano, donde dice barajar las cartas, masculino, femenino, depende de los casos, neutro es el término que más me conviene, si existiera en nuestra lengua, ¿no? Y yo me siento casi prácticamente como una abeja que va revoloteando de un lado para otro. Bueno, entonces, en cierto modo, como homenaje a ella, porque obviamente esta obra es del 31-32 y no es del periodo histórico al que me voy a referir a continuación, pero quería ponerla. Bien, aquí hay una serie de términos que he indicado, que obviamente voy a aludir a los mismos, ¿no? A continuación haré un pequeño resumen de definiciones del término queer, ¿no? Con respecto a porque siempre está la pregunta de cuándo surge la teoría queer, quién es la primera persona que la acuña, siempre esa preocupación por los orígenes, por quién fue el pionero o pionera, ¿no? Por lo que sabemos hasta el momento, hubo un workshop, un taller que organizó la teórica italiana Teresa de Lauretis, que por cierto ha venido mucho a Valencia, la ha traído con frecuencia Giulia Colaizzi, a la que quisiera también citar, porque es una persona muy destacada dentro de los estudios feministas aquí en el país valenciano, ¿no? Entonces, Teresa de Lauretis organizó en el año 90 un taller que denominó Teoría Queer, ¿no?, sobre la sexualidad gay y lésbica. Y de hecho, lo que a ella le movió para organizar este taller fue, por un lado, plantearse que era necesaria una crítica, digamos, al marco heterosexual como base fundamental de la sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, consideraba que a menudo se hablaba de lo gay y lo lésbico desde el contexto norteamericano, porque este taller ella lo llevó a cabo en la Universidad de California, Santa Cruz, ¿no? Y consideraba que, de hecho, se utilizaba con bastante frivolidad lo gay y lésbico, en el sentido de que lo lésbico siempre quedaba opacado, oscurecido, invisibilizado por lo gay, digamos, ¿no? Y ella apelaba en este taller, es la intención, a la necesidad de establecer un diálogo entre planteamientos gays y planteamientos lésbicos. Y al mismo tiempo también un elemento que está presente en sus intenciones y que después todo esto se vio vertido en un número de la revista Differences que salió al año siguiente sobre Queer Theory, la sexualidad gay y lésbica, ya que también quería hacer hincapié en la importancia de la especificidad de las comunidades lésbicas, negras, latinas y chicanas que ella ya había conocido, sobre todo en el ámbito californiano, digamos. Bueno, también es conocido que fue ella quien, digamos, propuso esta denominación, pero un tiempo después ella se separó, se puso al margen, digamos, de todo aquello que se refería a la teoría queer, porque consideraba que se había centrado demasiado en la cuestión del género. Entonces ella siguió sus discursos por otros vericuetos, por otras veredas. Dicho esto, también quería comentar que no hay que olvidar que la llamada teoría queer surge en un contexto muy determinado, que es el contexto del SIDA, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, hoy en día han transcurrido mucho tiempo de ese momento, pero conviene olvidar, digamos,
la enorme carga sexófoba y concretamente homófoba que se podía percibir en diferentes sectores de la población, en los medios de comunicación, por parte, desde luego, también de las instituciones, de la administración, en todos los países. No había ningún país exento de ese tipo de manifestaciones homófobas, ¿no? Las personas que habían contraído el VIH y lo habían desarrollado eran vistas como una maldición bíblica, digamos. El lenguaje apocalíptico era muy abundante en ese momento, lo podemos encontrar si uno rebusca en cualquier hemeroteca, prensa de la época, se va a encontrar con unos textos absolutamente, ya digo, catastrofistas, que tenían como efecto fundamental meter el miedo en la población. Por lo tanto, se trató claramente de hacer del SIDA una enfermedad moral, ¿no?, con una carga realmente tenebrosa, ¿no? Y es importante que esto se tenga en cuenta. Y también he apuntado aquí pues el despertar del activismo, ¿no? Digamos, ACT UP es sin duda un colectivo formado por hombres y mujeres, ¿no? En el contexto estadounidense, pero también en París fue muy importante, eso no hay que olvidarlo. Tuvo una cierta vida en Barcelona, no tan abundante como en la trayectoria francesa o estadounidense, pero sin duda llevaron a cabo un conjunto de actividades fundamentales en las calles de los diferentes lugares para criticar, cuestionar la homofobia, el maltrato a las personas enfermas, etcétera, etcétera. Y también he puesto el nombre de otro colectivo, Queer Nation, digamos, ¿no?, porque ya en los albores de la teoría queer, ¿no?, sobre todo desde la perspectiva de Judith Butler, hay una atención predominante hacia lo que es la propia actividad política, no únicamente hablar desde la academia, hablar desde lo que podría ser un púlpito académico, sino, digamos, participar en movimientos sociales. Y, bueno, Judith Butler y otras, no solamente ella, ¿no?, más allá de que desempeñara su trabajo, digamos, en la Universidad de Berkeley y demás, ¿no?, pues también estuvo activa en distintos movimientos. Y Queer Nation fue un movimiento que no duró mucho, pero que, digamos, tuvo una actividad importante, muy rupturista, eran personas que participaban, entraban en diferentes lugares tratando de llamar la atención a la población que anduviera por ese lugar de la diversidad sexual y de género existente en cualquier ciudad. Fundamentalmente en Nueva York estuvieron más activos y activas, ¿no? En fin, es un colectivo importante que quería señalar. Bien, aquí tenéis algunas, porque si hacéis el ejercicio de coger el Merriam-Webster Dictionary o el Oxford o cualquiera de los diccionarios que hay en inglés, veréis que la entrada dedicada al término queer es bastante amplia. ¿No? Bueno, aquí simplemente os he puesto los más habituales, pero obviamente no son los únicos, ¿no? Parece que hay cierto consenso en que el término procede del alemán, que querría decir oblicuo o descentrado. Incluso algunos aluden que digamos, la etimología más antigua tendría que ver con el latín, ¿no? Bueno, hay referencias del uso del término en inglés desde el siglo XVI, ¿no? Y habitualmente, pues estos son los significados: extraño, raro, peculiar, de hábitos cuestionables, sospechosos, ambiguos. Por ejemplo, he puesto ahí en la jerga propia de ladrones, pues malo o inútil, ¿no? También borracho, borracha, y sobre todo ya, no únicamente, pero a partir del juicio que padeció Oscar Wilde en Londres en 1895 y porque fue condenado a 2 años de prisión y de trabajos forzados, ¿no? Digamos, la asociación de lo queer con lo homosexual. Pero justamente también en el siglo XIX, un escritor como Dickens, ¿no?, hablaba de los barrios donde abundaba la pobreza como barrios queer. O sea, que los significados positivos no son ninguno de ellos, ¿no? Pero no exclusivamente tenían una dimensión sexual, aunque la ha ido adquiriendo cada vez más a medida que ha sido utilizado el término en el transcurso del tiempo. Bien. Bueno, aquí he puesto algunos elementos que hay que tener en cuenta en las bases de la teoría queer, porque hay que pensar que la palabra queer es un insulto, es una injuria, digamos, y habla de comportamientos desviados, comportamientos ajenos a la norma, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la teoría queer y quienes, digamos, y luego también desde la perspectiva del arte, sin duda, porque la visibilidad que el arte ha dado a ese tipo de manifestaciones es muy importante, ¿no?, es resignificar la injuria, digamos, ¿no? En esos años, ¿no?,
aunque no es la primera vez que esto acaece, ¿no? Pero en esos años, digamos, surgen diferentes voces que tratan de analizar la heterosexualidad desde una perspectiva claramente normativa. La heterosexualidad o los heterosexuales no tenían necesidad de autodenominarse heterosexuales porque sus formas de vida, digamos, ocupaban, digamos, pues todos los espacios públicos y privados, en los medios de comunicación, en la familia, digamos, en la escuela, en los ámbitos del poder e incluso en los espacios de ocio o de diversión y deleite como puede ser el arte, la literatura, etcétera, etcétera, el pensamiento. También no era ajeno a todo ello, ¿no? ¿Vale? Eso es importante. Michael Warner es uno de los nombres significativos, ¿no? Cuando escribió aquel texto de Miedo a un planeta queer, a la hora de hablar de heteronormatividad, ¿no? Otro de los elementos fundamentales también de todo esto radica, y esto ya está de alguna manera en el primer libro que publica Judith Butler en el año 90, que de hecho Judith Butler estuvo en Valencia en el año 90, la trajo Giulia Colaizzi, eso es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Ya en ese libro hay, sabéis que el libro se titula Gender Trouble, o sea, el género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad. Entonces, de alguna manera ya hay, en primer momento, una crítica a la identidad fija, a la identidad inamovible, digamos, a la identidad que viene marcada por construcciones de carácter social, ¿no? Y esto con el tiempo se ha ido desarrollando muchísimo más, ¿no? Otro elemento a tener en cuenta es la cuestión del componente performativo del género. Es interesante que tengamos en cuenta que al principio, en los primeros textos que se publicaron, sobre todo por parte de Judith Butler, ¿no? Pero también de otros autores y autoras, ¿no? Se tendió a pensar que el género era una performance, digamos, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre performance y performatividad que conviene destacarla, ¿no? Porque esto, de hecho, Judith Butler lo explica muy bien. Hay un vídeo que circula en Internet, creo que se colgó en 2017, si no me falla la memoria, donde lo explica de una forma muy gráfica y da a entender que, claro, si uno dice que gender is a performance, quiere decir que, digamos, que uno asume un rol, un papel, digamos, por lo tanto, la actividad del sujeto es determinante a la hora de llevar a cabo todo esto. Pero ella considera que el género no es una performance, ¿no? Sino que el género se inscribe en un conjunto de marcos de carácter ideológico, de carácter social, de carácter simbólico, y son elementos que se reiteran continuamente a lo largo del tiempo. Cuando uno llega al mundo, digamos, ya tenemos unos criterios de género, ya nuestros padres o madres ya nos han preparado claramente el espacio en el que vamos a habitar y ya oímos elementos que nos adscriben a un género o a otro, no únicamente por el tipo de cuerpo que tenemos y que ha sido determinado y definido por un médico como cuerpo de niño o cuerpo de niña, por lo tanto eso claramente ya está determinado, sino que a un cuerpo de niña implica ciertos juguetes, cierta ropa, cierto comportamiento, cierta forma de hablarle incluso, ¿no? Y en lo que se refiere al niño, pues digamos, en una posición distinta, totalmente diferente, ¿no? Por lo tanto, ella habla justamente de todo aquello que nosotros recibimos, ¿no? De cómo somos percibidos socialmente, digamos, y que esto nos va a encajar cada vez más en el ámbito del género binario, porque no puede haber otro, o es uno o es otro. Bueno, otro elemento importante, porque en la teoría queer, digamos, también es significativo el análisis del concepto de sexo, digamos, ¿no? Durante mucho tiempo, y esto, la teoría feminista, sobre todo a partir del 75, con el famoso texto de Gail Rubin, The Trafficking Women, el tráfico de mujeres, ¿no? Parecía que se establecía una separación entre sexo y género. Digamos, el sexo sería aquello que tenemos inscrito en nuestra anatomía, en nuestra genitalidad, digamos, en los órganos sexuales, ¿no? Y el género serían los condicionantes de carácter social que nos hacen comportarnos de una forma o de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Se podía dar a entender que el sexo era natural y el género era construido. Butler, digamos, difiere de todo esto y considera que el sexo también es una construcción, es decir,
aquello que decimos de un cuerpo al que denominamos de mujer o de hombre, digamos, también forma parte de construcciones, ¿no? El hecho de que una persona tenga un cuerpo determinado no quiere decir que tenga que actuar siguiendo los patrones convencionales aplicados a ese cuerpo. El hecho de que una mujer, digamos, de una persona llamada mujer tenga útero no quiere decir que tenga que utilizar el útero, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un elemento a tener en cuenta, dar a entender que, digamos, el concepto de sexo también obviamente obedece a construcciones de carácter social, ¿no? Y a lo largo del tiempo, digamos, se van a abrir muchas posibilidades a la hora de tener en cuenta el componente material del cuerpo y la enorme diversidad de cuerpos que existen, a pesar de que no los hayamos visto o no los hayamos querido ver, porque en la sociedad heteronormativa en la que vivimos, que no es únicamente heteronormativa, sino que también está inmersa en unos patrones de belleza, digamos, de una cierta definición de lo que es corporalmente aceptable, ¿no? Y hemos asumido como algo perfectamente legítimo, cuando sabemos que hay, obviamente, muchos más cuerpos, ¿no? Otro elemento que quería incluir aquí, y que está también ya, de hecho, en el subtítulo de esta charla, si he puesto queer, no únicamente lo he hecho en inglés, sino que lo he españolizado, bueno, no es un invento mío, digamos, el término C-U-I-R, que no tiene que ver nada con cuir en francés, que quiere decir cuero, ¿vale? O sea, que estamos en otros ámbitos, ¿no? Es un término que surge en el ámbito de América Latina, fundamentalmente. Digamos, entonces hay varios referentes, ¿no? Pues, por ejemplo, la pensadora mexicana Sayac Valencia lo utiliza. También hay un número significativo de una revista dedicada a las artes visuales en Argentina, que se llama Ramona, que le dedicó en el año 2010 un número especial, aunque le cambiaron el género, pasó de Ramón a Ramón. Por ejemplo, ellos también utilizaban mucho la cuestión de lo queer, ¿no? Paul B. Preciado también ha dado algunas charlas empleando este término. Es un intento de, por un lado, criticar la hegemonía anglosajona y ver qué posible especificidad podríamos encontrar en países donde se habla español, y también se hablan muchas lenguas indígenas, digamos, ¿no? Que obviamente no están en el contexto anglosajón, ¿no? Eso es importante. Y al mismo tiempo también he puesto aquí en este epígrafe el concepto de transfeminismo, ¿no? Porque en España, sobre todo, en Barcelona en particular, que fue el lugar donde más actividad hubo al respecto, pero no únicamente en Barcelona, también hubo cosas en el País Valenciano interesantes, ¿no? Y en Madrid y en Euskadi, ¿no? Digamos, empiezan a surgir una serie de voces, sobre todo relacionadas con el mundo del arte, en donde, digamos, recogen, digamos, el bagaje del feminismo, obviamente no un feminismo trans excluyente, digamos, ni mucho menos, sino contrario a ese tipo de exclusiones, ¿no? Pero que no es únicamente trans, es un feminismo, digamos, que también aboga por la diversidad de cuerpos, por la importancia de señalar las vidas de personas con diversidad funcional, por ejemplo, ¿no? De cuerpos racializados, ¿no? De, digamos, también sectores que trabajan con su cuerpo, que trabajan sexualmente con su cuerpo, por ejemplo, ¿no? En fin, un conjunto de realidades, ¿no? Que no estaban muy presentes en el arte, por ejemplo, en España de la década de los 90, ¿no? Y que emergen en torno a principios del siglo XXI y sobre... Luego después veréis que os he traído una imagen de una actividad que tuvo lugar en Barcelona en 2010, que de alguna forma resume esa gran complejidad de voces en donde hay personas tan conocidas y artistas tan interesantes como Diana J. Torres o Quimera Rosa o Post-Op. Hay muchos más que ahora no tengo presentes, ¿no? Bien. Bueno, pues esto es una de las cuestiones que quería evocar, porque ese es el contexto en el que surge las cuestiones queer, ¿no? Antes de hablar de arte, digamos, yo creo que esto de alguna forma os puede transmitir, os puede servir para que penséis en la enorme carga de violencia que había por parte de los sectores ultraconservadores, ¿no? Tanto en la prensa como en los diferentes gobiernos, ¿no? A la hora de abordar la cuestión del SIDA y de personas que tuvieran la enfermedad. Sí, le dispararía a mi hijo si tuviera SIDA, dice el párroco.
Digamos, es lo que dice el texto. Yo creo que la imagen es bastante elocuente, no hace falta explicarla, ¿no? Pero vamos, podéis encontrar muchísima hemeroteca, ¿no?, con imágenes de este tipo, realmente muy virulentas, cargadas de odio. Esto era el clima. Entonces, cuando surge un colectivo como Queer Nation en el año 90, es un colectivo lleno de rabia, un colectivo que quiere que la gente conozca las razones de su rabia. Y las razones de su rabia estriban justamente en sentirse apartados, en sentirse marginados, en sentirse que no son humanos, que las sociedades no les tratan como seres humanos, ¿no? Esto es algo realmente muy importante. Bien, he elegido algunos ejemplos para que os hagáis alguna idea de respuestas por parte del arte a la hora de concienciar a la población sobre este tipo de cuestiones, como el colectivo neoyorquino Grand Fury, Besar no mata, la avaricia y la indiferencia sí. Y aquí veis ya pues unos diferentes tipos de parejas, donde también la cuestión interracial tiene un papel destacado, que estaba, ya digo, muy presente en las primeras formulaciones de la teoría queer, a lo que me he referido anteriormente cuando he nombrado a Teresa de Lauretis, ¿no? Pero como, digamos, en esta charla, aunque obviamente no se puede ningunear ni dejar de lado la importancia de las manifestaciones surgidas en el arte de países anglosajones, pero he tratado de hacer bastante hincapié en lo que surge, digamos, la productividad, digamos, cultural y artística en otras partes del mundo y en las que se expresan también en español. Entonces, por ejemplo, pues es ineludible tener en cuenta la referencia de Pepe Spaliu, digamos, que fue uno de los artistas que más hizo por concienciar a la población de la necesidad y de la importancia de la solidaridad con las personas afectadas por la enfermedad. Este es un proyecto que desarrolló en San Sebastián y también en Madrid. O este trabajo, por ejemplo, de Pedro Lemebel, que ahora ya es más conocido en España, pero que durante mucho tiempo no ha tenido el eco que se merecía, ¿no? Esto es una actividad que él desarrolló, pues se fue a Nueva York con motivo del 25 aniversario de Stonewall, ¿no?, de la revuelta que se produjo en el año 69 contra la policía que maltrataba, digamos, a los parroquianos y parroquianas que estaban en un bar tomando copas, divirtiéndose y demás, ¿no? Esa famosa revuelta de Stonewall que todo el mundo ya conoce, ¿no? Entonces, este trabajo es muy interesante. La fotografía de Gabriela Jara lo pone de manifiesto. Claro, la imagen es realmente muy potente, ¿no? Está en una calle neoyorquina, digamos, lleva a modo de corona cristológica, obviamente las referencias religiosas están ahí presentes, son agujas hipodérmicas, lo que él ha utilizado, ¿no? Y al mismo tiempo esta especie como de peto, digamos, que muestra claramente un cuerpo, el interior de un cuerpo, con la osamenta, con, digamos, la sangre, con el... Porque de alguna forma lo que él quería llamar, fijaros que estamos en el año 94, Pinochet ya no está en el poder, en primera línea del poder, aunque tenía todavía bastante control del ejército, pero digamos no estaba en primera línea del poder, pero aún así en Chile se seguía negando la existencia del SIDA, digamos, ¿no? Y particularmente, digamos, el odio que se ejercía sobre todo con las poblaciones de mujeres transexuales o con población gay, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una imagen realmente muy fuerte que recoge lo que era realmente el MB. Luego veremos también algún otro trabajo suyo, ¿no? Bien. En estos años, cuando se va desparramando ideas en torno a la cuestión queer, no siempre estuvo claro y no siempre, digamos, todos los artistas que de alguna forma se interesaban por analizar las formas de vida digamos, de comunidades ajenas a lo normativo, tenían realmente muy claro qué significaban estas palabras y a veces había una cierta incoherencia y casi de manera sinónima, aunque no significara lo mismo en absoluto, porque lo queer no es identitario y en cambio, pues gay y lésbico sí lo es, ¿no? Digamos, pero esas palabras a veces se utilizaban de forma prácticamente como sinónimas, ¿no? Entonces son términos que obviamente y expresiones, hoy en día lo de uniones civiles, parejas de hecho ya nos queda un poco lejos, porque en España, por ejemplo, existe el matrimonio que en su momento se llamó homosexual, pero que sobre todo desde que se aprobó el matrimonio en Argentina se suele llamar matrimonio igualitario, pero en fin, es una denominación, ¿de acuerdo? Entonces, pero en ese momento, pues, bueno, algunos artistas trabajaron sobre lo que significaba vivir en una pareja que no fuera normativa, que no fuera heteronormativa, crear una familia alternativa, etcétera, etcétera. Este trabajo que estáis viendo es del artista indio Sunil Gupta,
que hizo en Londres, que en ese momento él estaba viviendo allí, y el título Pretended Family Relationship alude a una frase que dijo la ínclita Margaret Thatcher, es decir, una de las políticas más conservadoras que ha visto el planeta desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y hay donde elegir, ¿no? Bueno, Ronald Reagan era muy amigo de ella, como sabéis, y demás, ¿no? Entonces, ella se refería a las parejas formadas por dos mujeres o dos hombres como supuestas relaciones de familia, no tenían la categoría de una pareja heterosexual. Entonces, Sunil Gupta ideó un proyecto, digamos, con tres elementos: una fotografía en color, con estas parejas siempre en el ámbito público, ¿no? Un texto en el medio, un texto de carácter poético, donde alude a sus propias vivencias personales en un momento en que había roto con su compañero, digamos, en un momento de tristeza, ¿no? Y luego otra imagen con un componente un poco más militante, si queréis, ¿no? Aquí tenéis otra más, ¿no? Con estos chicos que están apoyados en un pretil que da al Támesis, ¿no? El poema en el medio, y a un lado se puede percibir la imagen de un bobby, de un policía a caballo, con motivo de una manifestación de protesta contra, digamos, las políticas de Margaret Thatcher, y también con el hecho de que ella lanzó un proyecto llamado Clause 28, cláusula 28, por la cual estaba prohibido mencionar la palabra homosexualidad en las escuelas. O sea, eso podía acarrear a quien la pronunciase, a un profesor o profesora, el despido, digamos. Esto ocurría en el Londres y en la Inglaterra de las postrimerías de esa década, ¿no? Bueno, hablando de parejas, obviamente la forma de imaginar la relación puede ser muy diversa, no siempre requiere la presencia de un cuerpo, de una identidad clara, ¿no? Este trabajo simbólico y muy hermoso del artista cubano Félix González Torres, ¿no? Me parece una perfecta imagen de dos cuerpos enamorados, simbolizados mediante el reloj, pero al mismo tiempo el reloj es el tiempo, y el tiempo, muchas personas en ese momento no tenían mucho tiempo porque sabían que podían morir debido al SIDA. Aquí también de alguna manera, digamos, hay una resonancia de todo ello, ¿no? De hecho, Félix González Torres moriría de SIDA, como lo hizo también su compañero Ross. Bueno, hay muchas maneras de tratar la cuestión evidentemente, la gravedad que podemos ver o percibir en el trabajo de Gupta o de González Torres no está en este trabajo de Pierre Gilles, ¿no? Digamos, mucho más irónico, pensar que esto es del año 92, ¿no? Francia, la verdad es que ha sido un país bastante atrasado en comparación con otros de su entorno a la hora de aprobar el matrimonio homosexual. Se aprobó en 2013, ¿no? Después de una campaña virulenta desarrollada por parte de la derecha francesa, y sobre todo de sectores ultracatólicos. Uno pensaba que como Francia se había establecido una separación de poderes desde 1905 entre el Estado y la Iglesia, que los católicos prácticamente no existían, pero la verdad es que son bastante numerosos. En París se llegó a cantar en algunas manifestaciones Le PD au bûcher, que quiere decir los maricones a la hoguera. Estos son cánticos que se oyeron cerca de la Tour Eiffel y del Trocadero, en años anteriores a, obviamente, la aprobación del matrimonio. En fin, para que os hagáis una idea de la virulencia de estos sectores, ¿no? Bueno, no voy a hablar mucho de Pierre Gilles porque tenemos aquí a José Miguel Cortés, que le hizo una exposición a Pierre Gilles, si no recuerdo mal, aquí en un museo en Valencia. Entonces, pero bueno, obviamente hay una carga irónica, de diversión, que está muy presente en todos los trabajos de Pierre Gilles, ¿no? Ahora voy a poneros tres imágenes de la artista norteamericana Catherine Opie, que de alguna manera tiene que ver con la cuestión de la pareja lésbica, y también de cómo ella se enfrenta a los discursos, a la doxa, digamos, mayoritaria por parte de las derechas, de los grupos republicanos, de los telepredicadores americanos, a la hora de hablar, digamos, de las parejas tanto de lesbianas como de gays, y cómo ya ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Vais a ver tres imágenes de diferentes años. En este caso es un autorretrato mediante la idea del corte. Fijaros que la constitución de la pareja formada por dos mujeres que están aquí cogidas de la mano, lo veis, ¿no? Está junto a una casa, digamos, de la que sale pues sangre, ¿no? Es un momento duro de violencia, esa violencia que ella percibía por ser señalada, digamos, por los sectores más conservadores como un ser, digamos, perverso. Y de hecho, ese término perverso, ella lo encarnó y lo incorporó a otro autorretrato que se hizo en el año 94, aquí lo veis,
es ella misma también, lo que pasa es que obviamente el fondo ha cambiado, no está de espaldas, está de frente, aún no vemos su rostro porque tiene esta máscara con obvias alusiones SM. La tela adamasquinada es muy bonita, preciosa, ¿no? Y lleva al mismo tiempo estas agujas hipodérmicas que puntúan los dos brazos, ¿no? Y en el pecho el término pervert. Por lo tanto, de alguna forma, ella incorpora en su cuerpo ese insulto proferido por los sectores más ultraconservadores y demás, ¿no? Y ahora viene la tercera parte, es un tiempo después. La vida de cualquier ser humano obviamente evoluciona, no siempre nos situamos en la misma posición, de la misma forma que la cuestión es queer no siempre ocupa la misma posición, y aquí tenemos otro trabajo, ya digo, una década después, otro autorretrato de Catherine Opie, digamos, donde está amamantando a su hijo Oliver, ¿no? Sí, no lo veréis probablemente porque estáis un poco lejos, ¿no? Pero se distingue todavía la marca del término pervert en su pecho, ¿de acuerdo, no? Bueno, pues también obviamente formaba parte, es una cierta respuesta a una realidad que existe, ¿no? Y que obviamente los sectores más ultramontanos no aceptaban que hubiera una crianza por parte de mujeres lesbianas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes destacarlos, ¿no? Bien, la cuestión de las parejas, obviamente, según en qué parte del mundo nos llevaría a el contexto distinto y por lo tanto hay diferencias, ¿no? He querido mostrar un ejemplo de un trabajo, es un vídeo del artista libanés Akram Zatarek que él hizo, lo filmó en diferentes barrios de Beirut, ¿no? Y donde habla simplemente de la historia de dos chicos que rompieron, ¿no? Y que recuerdan lo que fue su relación. Y hay un componente, si queréis, erótico, sensual, mediante un chicle. Un chicle que va pasando de boca en boca y que de alguna forma despierta una sensualidad que les remite a otros tiempos más halagüeños, ¿no? Bueno, Líbano es un país que ha heredado leyes muy punitivas, ya existe una ley que condena y castiga las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, ¿no? Y este vídeo él lo quiso mostrar en un teatro en Hamra, en el barrio de Hamra, en el centro de la capital libanesa, y se armó un revuelo, a pesar de que no hay nada de carnalidad en el vídeo, o sea, se ven a estos dos muchachos que habían sido pareja y únicamente vemos el chicle que va pasando de mano en mano o llega a la boca de uno, de otro y de otro chaval que aparece, que vende chicles en la calle y demás, ¿no? Pero es importante también conocer el contexto. Estamos en el año 2000, ¿no? Y luego otro trabajo que quería mostrar sobre esta cuestión de las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo, ¿no? Y sobre la posibilidad de imaginar que la vida amorosa y sexual puede ir perfectamente más allá de la pareja. Entonces, Wolfgang Tillmans tiene muchos trabajos un poco en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, el título, obviamente muy idealizado, de Arcadia, nos puede llevar a este terreno amoroso, digamos, ahí, digamos, representado por estos tres muchachos, ¿no? Arrebujados, ¿no? Con esta imagen tan tierna. Pero era uno de los debates, justamente en ese momento, porque había también sectores dentro de la población que hoy no sé cómo denominarla exactamente, pero que era consciente de que en algunos países estaban empezando a aprobar leyes de unión civil o de parejas de hecho. Tiempo después se aprobaría el matrimonio homosexual. Holanda fue el primer país en el año 2000, entró en vigor en el 2001, después Bélgica y en tercer lugar España. Y después hubo otros, ¿no? Y había personas, digamos, que no se sentían cómodos con esa institucionalización de la homosexualidad. Entonces lo quisieron demostrar de diferentes maneras, ¿no? Bueno, justamente, ya que acabo de hablar de este tema, hubo artistas que querían poner todo el énfasis en que el hecho de que se hablara de una homosexualidad respetable, que parecía que empezaba a tener un cierto predicamento en algunos sectores, sobre todo en colectivos LGTB, que algunos han llamado asimilacionistas, frente a otros más radicales, digamos, ¿no? Pues consideraban que había que reivindicar una sexualidad más indómita, una sexualidad que no pasara por el matrimonio o por reproducir el modelo heterosexual. Entonces aquí tenemos un trabajo del artista pakistaní inglés, cuando vivía en Holanda, donde él imagina una ciudad muy mitificada como ciudad de las libertades LGTB en años anteriores, ¿no? Imaginó todo el plano de la ciudad como si
como si toda la ciudad, digamos, todos los barrios, todos los distritos pudieran ser propicios a la sexualización y al sexo en las calles. De hecho, ha cogido los colores de la bandera pues, que conocemos, que inventó Baker en el año 78, la bandera del arco iris y demás, ¿no? Bueno, también he traído aquí un artista español que hizo un proyecto, aquí esto es una imagen tomada desde arriba para que os hagáis un poco una idea de las dimensiones, ¿no? Un proyecto en torno a las prácticas sexuales de lo que llamamos cruising, ¿no? En los ámbitos abiertos, en los parques. Aquí hay fotografías tomadas en parques españoles, en parques también ingleses, ¿no? Donde no se ve directamente presencia humana, porque la presencia humana está palpitante mediante una grabación que el público puede oír, donde, digamos, Martínez Oliva entrevistó a hombres, algunos de los cuales no se identificaban con la cuestión gay o mucho menos con la cuestión queer, ¿no? Que hablaban de la sexualidad a veces compulsiva, a veces no, digamos, que podían encontrar, pues por ejemplo, en los jardines del Turia o en cualquier otro lugar, en Montjuic o en Russell Square, si no recuerdo mal, que también es uno de los parques que aquí aparecen presentes. Es decir, que el no querer conformarse, digamos, a una visión de la sexualidad gay que fuera, digamos, respetable, ¿no? Y ortodoxa, ¿no? Bueno, Carmela García, que es una artista canaria, que también ha trabajado la cuestión de la sexualización o la presencia lésbica en el ámbito público, concibió este proyecto que no es un proyecto documental. Esto que estáis viendo, digamos, está previsto, está preparado, digamos. No es que ella espontáneamente, paseando por Madrid, se encontrara a estas chicas, digamos, ¿no? Pues besándose, y a otra haciendo de voyeur, ¿no? Sino que, de alguna manera, ella echaba de menos que no hubiera más mujeres, ¿no? Presentes en el espacio público y de forma desinhibida, ¿no? De alguna forma recreó todo ello en esta imagen y esta otra, hay un catálogo que se publicó con este título donde podéis encontrar más ejemplos, ¿no? Bien. La cuestión de la sexualidad y la sexualización del espacio público, también en el ámbito de América Latina, Alexandra Apóstol hizo este vídeo, Avenida Libertador, se refiere a un espacio muy conocido de la capital venezolana, de Caracas, ¿no? Donde, digamos, hay un tráfico infernal, pero está decorada, digamos, la gran avenida con imágenes que recuerdan a los dos grandes momentos del arte, tanto venezolano como de América Latina. Lo que mucha gente no sabe, o no todo el mundo es consciente, de que en esa avenida, además de pasar coches y de simbolizar la modernidad por esa referencia al arte más aplaudido, también es un ámbito en el que se prostituyen una serie de mujeres trans, ¿no? Que en un momento determinado pronuncian los nombres de los artistas, pero de una forma como si se mofaran, como si se burlaran justamente de todo ello, ¿no? Bueno, aquí ya entramos en el terreno digamos, probablemente donde el arte más ha trabajado en convivencia con planteamientos de carácter queer. Obviamente no es lo mismo ni travestismo que transexualidad, que transgénero, que no binario. Son conceptos que se han ido manejando a lo largo del tiempo y que se han ido perfilando, se han ido definiendo, pero que no significan siempre lo mismo según en qué país. Por ejemplo, sabéis perfectamente que en España, en los años 70, para hablar de personas que hoy llamaríamos trans, se utilizaba el término travesti. Por ejemplo, ese término sigue en pleno, digamos, vigor, pues en lugares como Argentina o Chile en la actualidad, ¿no? Bien, entonces voy a poneros así varios ejemplos. Algunos de ellos preceden al surgimiento de la llamada teoría queer. Por lo tanto, sería absurdo pensar que los artistas leían a Judith Butler o a Yves Kosofsky-Sedgwick o aquí en el ámbito español han leído a Paul B. Preciado y rápidamente hacían una obra al respecto, no digamos, ¿no? Sí, que había artistas que precedían, que mostraban su interés por los cuerpos no ortodoxos. Aquí está cita la obra de Virginia Woolf, ¿no? Los cuerpos llamados monstruosos, etcétera, etcétera, ¿no? Como por ejemplo, aquí también tenéis este trabajo de Pedro Lemebel, que es una fotografía acompañada de un vídeo donde él recita un poema bellísimo y durísimo, donde ataca la homofobia del Partido Comunista chileno. No solamente ataca a la derecha dictatorial chilena, sino también a un partido que supuestamente era liberador, ¿no? Por el rechazo a los homosexuales, y donde él aparece de esta guisa que obviamente rompe las barreras entre masculinidad y feminidad, ¿no? Bueno, he querido también traeros, que seguro que quienes estáis aquí presentes ya conocéis mucho el proyecto de
lo que ha supuesto la trayectoria del colectivo Ploma 2, que surgió en Valencia en el año 80, en una etapa de la transición. Aquí tenéis algunas de las componentes de ese colectivo, ¿no? Y que iba más allá, digamos, de incorporar en su cotidianidad ropas del llamado género distinto al que habían sido escritos al nacer, sino que en sus actuaciones en locales de Valencia o de Barcelona o de Madrid o de Sevilla, ¿no? Pues incorporaban crítica antimilitar, crítica antirracista, elementos realmente muy importantes en ese momento. Y aquí en Valencia se le reivindicó, sobre todo a raíz de la exposición que hizo el IBAM en el año 2020, si no me falla la memoria, sobre las contraculturas. Eran uno de los colectivos que estaban presentes, y sin duda Rampova es probablemente la figura más potente, digamos, que murió no hace mucho tiempo, y que ha tenido un papel realmente destacadísimo, y algunos hemos tenido la suerte de conocerla, ¿no? Bien, siguiendo un poco en estos ámbitos de habla española o de culturas hispánicas, ¿no? O un dúo más que colectivo fundamental también es Cabello Carceller, que ellas empezaron a plantearse la cuestión, digamos, de la ruptura del binarismo de género mediante chicas que adoptaban comportamientos masculinos o chicos que adoptaban comportamientos llamados femeninos. En este caso le pidieron a un conjunto de estudiantes de la Autónoma de Madrid que reprodujeran un pasaje de la película Rebeldes en Causa de James Dean, donde a James Dean se la llamaba gallina, se ponía en solfa su masculinidad, en parte porque el padre del personaje que incorporaba James Dean en la película no era un hombre ortodoxo, era un hombre que trabajaba en su casa, que limpiaba, que barría, que fregaba, cosa que se suponía que un hombre, digamos, de la época no podía hacer. Pensar que Rebeldes sin Causa es una película de los años 50. Entonces aquí, digamos, especie de reenactment, digamos, de ese momento mediante ese trasvase de géneros, ¿no? Aquí tenéis otro momento de la instalación, ¿no? Siguiendo por el ámbito hispánico, un artista muy importante, lamentablemente fallecido hace unos años, es el peruano Giuseppe Campuzano, que creó el Museo Travesti, donde, digamos, se interesó por tres grandes momentos en los que él podía encontrar referencias a cuerpos antinormativos, ¿no? Tanto en el mundo indígena antes de la llegada y de la conquista española, por ejemplo, la población moche o mochica, ¿no? Durante la época de la colonialidad, de la colonia española, y también en el Perú más reciente, ¿no? Entonces aquí estos elementos, que no lo veréis muy bien porque están un poco lejos, ¿no? Este biombo recoge imágenes que proceden de estos periodos, ¿no? Y esta primera parte más cercana a nosotros es una reproducción, digamos, de unos dibujos que podéis ver en una vasija, en una cerámica que está al fondo, de procedencia mochica. Y ella ha utilizado varios términos como andrógino, alucinógeno y también antropofagia, por un lado, para criticar también los estereotipos coloniales procedentes de España, ¿no? Con respecto a los comportamientos de la población indígena o a las prácticas sexuales de la población indígena no ortodoxa, ¿no? Bueno. Antes me refería digamos, al transfeminismo, y esto es probablemente una imagen de uno de los momentos más contundentes, ¿no? de los transfeminismos en España. Como veis, esta forma es una actividad en la que participaron diferentes personas: Post-Top, Quimera Rosa, Mistress Liar y DJ Dorothy, y el título es un homenaje a Ocaña, al andaluz que vivió en la Barcelona de los años 70 y que, digamos, se travestía y ponía ropas que no supuestamente pertenecían al sexo al que había sido adscrito, y que era realmente muy, muy transgresor, que lo fue en su momento, y que también padeció los embates y la violencia de la policía barcelonesa, ¿no? Y estuvo en la cárcel, ¿no? Entonces aquí Ocaña, obviamente el término ha migrado, ha cambiado. Entonces hay una alusión claramente a dar caña y a golpear, pero como un elemento placentero, como un elemento de disfrute, ¿no? Entonces muchos de estos colectivos hablan también de cuerpos mutantes, de sexualidades mutantes, de prácticas que han sido adscritas por parte de la psiquiatría a las llamadas parafilias, ¿no? Prácticas que tienen que ver con el fetichismo, que tienen que ver con el SM, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay un vídeo, lo podéis encontrar, si lo buscáis en las redes es fácil de localizar, lo podéis ver, ¿no?
Y esto se hizo con motivo de la exposición que el Palau de la Virreina le dedicó a Ocaña en Barcelona, ¿no? Bien. Y ahora voy a mostraros algunos otros trabajos, ¿no? Ya estamos un poco en la recta final de otros lugares del mundo que también fueron controvertidos, ¿no? Bueno, por ejemplo, este de la sueca Elisabeth Olsson Walling, con esta imagen de un momento altamente mitificado en toda la historia del arte cristiano, ¿no? Donde obviamente la escena está compuesta por personas que se han travestido en algunos casos, algunas de ellas también son personas trans, ¿no? Esta imagen y otras que ella publicó en un libro con iconografía religiosa desviada, ¿no? Fue atacado de forma furibunda por parte de la extrema derecha y fue amenazada de muerte, ¿no? Elisabeth Olsson Walling, ¿no? Annette Frick, en el contexto alemán, ha trabajado mucho ya con personas que van a trabajar en el ámbito de lo no binario, digamos, tratando de huir de esa denominación estricta del binarismo de género, ¿no? En India, Teshal Shah, conocedora de la enorme riqueza de las comunidades trans, de las Hijra, también, por ejemplo, ya llevándolo al terreno más personal, hizo un trabajo en torno a cuestiones trans, ¿no? He querido también mostraros un trabajo pionero de Annie Sprinkle que tiene un componente realmente casi pedagógico, ¿no? Donde de los primeros trabajos donde podemos ver incluso lo que significa plantearse qué supone que una persona decida pasar por una intervención quirúrgica y que culmine en una faloplastia, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de trabajos, ¿no? Bueno, hay muchos más, creo que ya voy fatal de tiempo, porque sí que quería... ¿No? ¿Voy bien? Ah, vale. Bueno, ya estamos realmente en la recta final, ¿no? La cuestión de la intersexualidad es algo realmente muy, muy importante. La propia Judith Butler, cuando revisó El género en disputa, que publicó en el año 90, ella lo revisó en el año 99, ¿de acuerdo? Que es cuando fue traducido al español en México y en Barcelona, y dijo, obviamente, que, claro, en el año 99 ella no era realmente muy consciente de un conjunto de realidades que tienen, digamos, ¿cómo deciros?, un mayor peso en la sociedad de las que nuestra sociedad quiere mostrarnos justamente por miedos, por prejuicios, ¿no? Y por ese rechazo a los cuerpos que no sean exclusivamente o llamados masculinos o femeninos, ¿no? Entonces, la cuestión de la intersexualidad es una de las problemáticas que ella comenta y analiza en su revisión de este libro, ¿no? Aquí tienes una imagen que ha sido censurada en muchas ocasiones del artista norteamericano, actualmente reside en Suecia, de la Grace Volcano, este hermaphrodite torso, ¿no? Y prácticamente de las primeras que tenemos, ¿no? De la Grace era conocedor, digamos, por un lado, de que prácticamente la única iconografía que existía de personas que llamamos intersexuales o que se autodenominan o se quieren llamar intersexuales o intersex, ¿no? Era la procedente de la medicina, obviamente casi siempre con un carácter patologizante que rechazaban, ¿no? Y no había otro tipo de iconografía. Entonces, digamos, él mismo, que es una persona intersex, ¿no? Le pidió a una amiga si quería, digamos, ser fotografiada y aparece en esta imagen, ¿no? Es interesante también que os fijéis no únicamente en los genitales, que es lo que casi siempre la mayoría de la gente presta atención, sino en este dibujo o pintura que hay en la parte superior del cuerpo, que es un poco enigmático. Nunca de la Grace Volcano lo ha dejado claro. A veces en algunas entrevistas que le han hecho ha aludido a posibles dibujos que se hacen los cirujanos a la hora de intervenir un cuerpo que consideran que tiene genitales ambiguos y que hay que encararlo hacia el cuerpo de niña o al cuerpo de niña. De hecho, es un problema enorme, ¿no? Que esto es de una enorme violencia, el hecho de que haya niños intersexuales que son intervenidos cuando obviamente no pueden dar su consentimiento y cuando crecen, ¿no? Y siguen teniendo muchas secuelas a raíz de estas operaciones que en muchos casos son amputaciones, ¿no? Entonces, esta obra es realmente muy importante al respecto. Y aquí os he puesto también un trabajo del artista Ins Acróminga, que también ha trabajado mucho sobre la cuestión del hermafroditismo en un proyecto que hizo en Santiago de Compostela, ¿no? Sobre la problemática de cuando una persona, digamos, cuya apariencia no es claramente ascribible a un género o a otro, ¿no? A la hora de entrar, por ejemplo, en un urinario, en un mingitorio, en un lavabo, ¿no? Y este es un proyecto que hizo en Ámsterdam. Es un dibujante fabuloso, a mi modo de ver, ¿no?
Y estos dibujos, que lamentablemente no podéis ver, que están un poco lejos, recogen momentos de la historia de la cultura europea en donde ha habido referencias al hermafroditismo, tanto obviamente referencias en la escultura romana, por ejemplo, ¿no? Clásica del 18, y luego también en libros donde se habla de los cuerpos hermafroditas como cuerpos monstruosos. De alguna forma estos insectos, estos elementos un poco agusanados, con estas formas que pueden recordar a un ser, digamos, difícil de definir, pero obviamente ajeno a un concepto de belleza normativa, ¿no? Pues le vienen a él perfectamente para poder hablar del mito de los dos sexos, ¿no? Que está construido a lo largo de muchísimo tiempo en la historia. Y ya prometo que esto es el final, digamos, porque esto es probablemente uno de los terrenos en los que más se está encarrilando quienes se interesan por cuestiones queer, ¿no? Que, ya, bueno, creo que ha quedado claro, pero aún así insisto que lo queer no es una identidad, digamos, o quienes han reflexionado sobre esta cuestión no lo ven así, pero es cierto que hay personas que dicen yo soy queer. Entonces, decir yo soy queer parece que nos conduce a manifestar que hay un sentido identitario en algo que es resbaladizo, que es cambiante, que es movible, que es una posición que no siempre está situada en el mismo lugar, ¿no? Pero es cierto que, bueno, digamos, Judith Butler puede pensar de una forma, Paul B. Preciado puede pensar de otra, Elizabeth Duval puede pensar de otra, y eso no significa que una persona no pueda definirse queer si lo considera oportuno. Digamos, esto está más allá del poder que puedan tener desde el ámbito académico Preciado, Duval. Bueno, Duval no lo situaría yo en el ámbito académico exactamente, pero en el ámbito de la política, si queréis, ¿no? O Butler, Preciado, Butler y Duval, que son los tres nombres que he puesto, ¿no? Entonces, uno de los terrenos más fructíferos en los últimos años es digamos, el análisis también crítico con respecto a los poderes coloniales y a la colonialidad que no ha desaparecido. En la historia de muchos países que se han descolonizado, uno puede pensar que digamos, desaparecido el poder militar o de control político de la potencia que gobernó las riendas de ese país, ¿no? Ya la colonialidad ha desaparecido, pero en realidad no, porque es algo que está en los constructos mentales, en los comportamientos, en la historia, y sigue palpitando. Entonces, ha habido ya una serie de artistas que han empezado de forma interseccional a hacer que confluyan una reflexión sobre países que han sido colonizados, que tratan justamente de descolonizarse, y donde el componente racial, el componente étnico tiene un papel destacado. Y voy a poneros 3 ejemplos que he traído, en concreto el de la artista surafricana Zaele Muoli, ¿no? Bueno, si podéis encontrar en el ámbito africano, evidentemente cada país africano es distinto, no me gusta amalgamar, pero suele ser una constante en gobiernos muy ultramontanos de países como Zimbabue o Ghana, por ejemplo, encontrar un discurso en el que se dice que la diversidad sexual y de género es una invención europea occidental, que digamos que esto es contrario a la realidad, a los orígenes africanos, a las vivencias africanas, digamos, a las culturas africanas, ¿no? Se expresen en Wolof o en cualquier otra de las muchísimas lenguas que hay en África, ¿no? Entonces, Zanele Muoli, digamos, ha ido construyendo con el tiempo una especie de repertorio de personas que, digamos, no se comportan siguiendo las normas establecidas, ¿no? Y que también muestran que obviamente esa diversidad sexual y de género, llámese como se llame, en la lengua zulú, que ya, por ejemplo, que él, bueno, en realidad Zanele Muoli se define como persona no binaria, ¿no? Entonces sería mejor ella, probablemente, ¿no? Bueno, entonces que esa realidad existe, digamos, a pesar del estereotipo que nos dice que es una invención de origen europeo, de origen blanco, y que es ajeno, digamos, a esos territorios, ¿no? Entonces es un trabajo realmente muy importante el que ha llevado a cabo esta artista. Aquí tenéis un trabajo muy, muy reciente, una propuesta muy reciente que en estos momentos se está exponiendo en la Bienal de Sao Paulo, en Brasil, de Cabello Carceller, que antes han aparecido, y se titula Una voz para Erauso. Erauso es Catalina de Erauso, más conocida como la monja alférez. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Catalina de Erauso fue definida como mujer
pero con el tiempo y en su evolución posterior, digamos, ¿no? Pues llevó a cabo una serie de prácticas que supuestamente las mujeres no podían efectuar, como por ejemplo ser soldado, ¿de acuerdo? ¿No? Esto es un trabajo interesante, el de Cabello Carceller. Aquí veis el retrato de Juan van der Hamen de Catalina de Erauso, ¿de acuerdo? Y aquí aparecen algunos de los sujetos, de las personas que de alguna forma interpretan el papel de Catalina de Erauso. ¿Y dónde estaría aquí la crítica postcolonial o anticolonial? Por el hecho de que Catalina de Erauso puede ser reivindicada, digamos, por parte de sectores trans. Bueno, ya sabes que, no sé si lo sabéis, pero lo digo, que Elisabeth Duval dice que el colectivo trans no existe. Eso es una opinión muy suya, lo podemos analizar, ¿no? En sentido, yo creo que quiere decir que no existe como homogéneo, de forma homogénea, de forma uniforme, porque hay mucha más diversidad de la que se piensa, aunque no sea un colectivo muy numeroso desde el punto de vista, digamos, de población, ¿no? Entonces, de alguna manera, la búsqueda de referencias históricas es algo muy habitual en colectivos marginados, ¿no? Digamos, es decir, que no solamente existimos hoy, sino que tenemos referentes, que personas que tenían un comportamiento semejante al nuestro, valga, digamos, la diferencia histórica y temporal, etcétera, también las ha habido en otras culturas, en otra época, etcétera, etcétera. Entonces, del colectivo trans no había muchos referentes. Entonces, en el contexto español, Catalina de Erauso es un nombre significativo, ¿no? Pero es un nombre espinoso, difícil, porque Catalina de Erauso, digamos, hoy en día probablemente no lo sabemos, aunque es un anacronismo utilizar la palabra trans para hablar de Catalina de Erauso porque estamos refiriéndonos al siglo XVII, ¿de acuerdo? Pero es una reivindicación espinosa y difícil para un colectivo trans, la de Catalina de Erauso, porque Catalina de Erauso, digamos, tuvo un papel de genocida. Eso tenemos datos al respecto. Participó en actos genocidas contra la población mapuche en lo que hoy llamamos Chile, ¿de acuerdo? Vivió en diferentes países de América Latina, Chile, México, etcétera, ¿no? Entonces es conflictivo todo ello. Pero vamos, el hecho de ponerlo de manifiesto y sacarlo a colación, que mucha gente este dato no lo conoce, ni siquiera conoce a este personaje histórico, pues creo que merece la pena. Y ya que hemos hablado del ámbito mapuche, ya para concluir, esta es la última imagen que os propongo en esta intervención, de un artista chileno que es de familia mapuche, Seba Calfuqueo, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis, esto es una de las imágenes de un vídeo que hizo donde recorría diferentes lugares de la capital chilena, de Santiago, ¿no? Y donde aparece llevando este tronco, ¿no? Esto es una referencia, digamos, a Caupolicán. Caupolicán es una figura legendaria, mitificada, digamos, de un indígena que se enfrentó al poder colonial español. Y de hecho, pues, en algunos lugares de la capital chilena, algunas estatuas dedicadas a esta figura, ¿no? Entonces es representado muy a menudo como una figura de una hombría desbordante, de una fuerza desmedida, etcétera, etcétera. Y que acarreaba durante días un tronco pesadísimo. Bueno, aquí Calfuqueo lo que nos propone es, bueno, me imagino que habéis observado que lleva zapatos de tacón, cada día se ponía un zapato de un color, aludiendo a la bandera del arco iris, ¿no? Y el tronco que lleva es un tronco que está hueco. Porque hueco es un término que se emplea en Chile para referirse a las personas de sexualidad, digamos, heterodoxa, si son llamados hombres no muy masculinos, si son llamados mujeres no realmente muy femeninas, ¿no? Por tanto, es un término derogatorio, despectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí no lo podéis observar porque esto es una imagen fija, ¿no? Porque él, digamos, al ser de familia mapuche, también cuestiona los estereotipos homófobos o transfobos que hay también en la cultura mapuche y sobre todo en la cultura mapuche actual, cómo los mapuches actuales, digamos, han reelaborado sobre la mitología mapuche anterior a la llegada de los conquistadores españoles, ¿no? Cayendo a veces en errores, en mentiras y demás, ¿no? Entonces, en los trabajos de Calfuqueo, con frecuencia, aparece una crítica a su propia comunidad, lo cual no le impide, digamos, reivindicar
elementos positivos de la misma, ¿no? Y ciertas leyendas, ¿no? Y, por ejemplo, también comportamientos de personas que en la cultura amerindia se han llamado como las personas de dos espíritus, de doble espíritu, ¿no? De hecho, Al-Kadomo alude a todo esto en la lengua Mapudungún. Y, digamos, lo que aquí no podéis ver, porque es una imagen fija, pero si buscáis el vídeo, estaba en Vimeo hace unos días, la última vez que lo vi, me imagino que seguirá, podéis ver la reacción del público, digamos, en los diferentes lugares que él visita, porque aquí está delante de la entrada del parque de Santa Lucía, si no recuerdo mal, luego está en un mercado, está en la calle, está en la plaza de armas, es decir, donde está la catedral, y entonces el público reacciona ante, insultándole, por ejemplo, riéndose, mofándose, poniendo cara de incomprensión, en fin, hay diferentes reacciones que son interesantes de analizar, ¿no? Entonces, bueno, es otro ejemplo que quería proponeros, ¿no? De uno de los últimos derroteros por donde está trabajando bastante, digamos, planteamientos queer o aquí en este caso con CVR más bien, ¿no? Donde se tienen en cuenta también elementos que van más allá de la sexualidad, que van más allá del género y que también incorporan la cuestión étnica, la cuestión racial en países que han sido colonizados, ¿no? Y prácticamente pues aquí lo dejo. Muchas gracias. Al principio de la intervención has planteado que no sé cómo decirlo, la teoría queer tiene una vocación política desde el principio y que esto pues también se traslada a su expresión artística. Entonces, esto me lleva a otra cosa. Has hablado claro, hay un momento, un rechazo del sector del feminismo transexcluyente, pero si algo peor para el feminismo, digamos, tradicional que la transexualidad o el transgenerismo es precisamente la teoría queer. Y vamos, el nivel de demonización de Judy Butler o de otras teóricas o Polvo Preciado es una cosa que a mí me sorprende. Y quería un poco preguntarte esto, ¿cómo se explica si al final yo, a ver, igual soy muy rudimentario en mi razonamiento, pero si tanto desde un campo como desde otro, yo creo que se coincide en algo, y es que el género como construcción social es un elemento de dominación, básicamente que proviene de los hombres, del heteropatriarcado, etcétera, etcétera. Pueden existir vías distintas de oponerse a ese elemento opresor que es el género, y hasta qué punto, no sé, es que yo me maravillo realmente con el terrible debate que no sé si lo mismo que se ha producido en la opinión pública y en la calle y en la política y en los parlamentos en estos últimos meses, años, que ha sido muy pesado, también, y es lo que quería preguntarte, esta virulencia también se ha producido en el ámbito académico. Y hasta qué punto, que igual está ahí me parece bien que se dé. Lo que me ha parecido una tragedia es que esto luego se haya extrapolado a la calle. Y que hayamos llegado a un nivel donde prácticamente me da más miedo a María Valcárcel que Santiago Abascal. Y lo dejo ahí. Ya. Bueno, esto excede un poco el ámbito en el que yo trabajo, que es el del arte, ¿no? El de la visualidad y demás. Pero bueno, hay que pensar que yo creo que durante mucho tiempo se ha transmitido la idea de que había un feminismo, un solo feminismo. Lenguaje feminista, los discursos feministas, ¿no? Y esto nunca ha sido así. El feminismo siempre ha sido diverso y siempre ha estado inmerso en conflictos, generalmente dialécticos, pero a veces también en disputas encarnecidas, francamente, ¿no? Entonces, pensemos que, por ejemplo, en 1979 se publicó un libro en Estados Unidos llamado The Transsexual Empire, el imperio transexual, 1979. Janice Raymond es la autora, lesbiana, había sido monja, venía de un convento. Bueno, probablemente eso tuvo alguna influencia, pero bueno, eso es un poco su pasado, ¿vale? Pero bueno, ella asumió su lesbianismo, por lo que sabemos ha vivido mucho tiempo con su compañera, etcétera, etcétera. Ya en ese momento consideraba que, aunque no utilizaba la palabra borrado de las mujeres, ¿no?, pero que las mujeres trans, digamos, ya estaban comiendo el terreno a las biomujeres, ¿no?, que estaban un poco abriéndose camino en un momento, claro, que el feminismo todavía no tenía el recorrido que ya
que ya conocemos y ya tenemos muchas décadas de muchos libros, de muchas experiencias, de una gran riqueza, pero digamos, esas divergencias existen de hace muchísimo tiempo. De hace mucho tiempo, ¿no? Eso por un lado. Luego, con respecto a... Por ejemplo, cuando uno lee los libros de Amelia Valcárcel que has nombrado, por ejemplo, ¿no? O de otras autoras que en España durante mucho tiempo han sido encuadradas bajo la denominación de feminismo de la igualdad o feminismo filosófico. Últimamente se les ha adscrito la expresión feministas transexcluyentes, ¿no? Pero durante mucho tiempo no se las llamaba así, ¿vale? Encontremos incoherencias. No sé si habéis leído Después de lo trans, de Elizabeth Duval, ¿no? Bueno, pues yo os aconsejo que lo leáis. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice ella, pero es un libro interesante. Es un libro interesante y ella, por ejemplo, bucea en algunos libros de Valcárcel, de Luisa Posada, que también se ha adscrito a este sector transexcluyente, en donde... digamos, en un momento determinado, antes de esta polémica de los últimos años en España, a raíz de la elaboración de la ley trans y demás, ¿no? Pues no reivindicaban justamente que la especificidad de la mujer residía en la anatomía y en la genitalidad distinta a la de un cuerpo de varón, sino que hablaban fundamentalmente del peso del género y de la necesidad de abolir el género. Eso está muy presente. Si leéis libros de Amelia Valcárcel vais a encontrar alusiones a la abolición del género, porque eso, digamos, trae injusticia, violencia, discriminación, etcétera, etcétera, tanto a las mujeres como a los hombres, ¿no? Por tanto, esto es bastante reciente en el ámbito español. En el ámbito español es bastante reciente. Y yo creo que en parte esas disonancias, a veces muy, muy virulentas, tienen que ver también con la política española reciente y con la formación de un gobierno en el que hay dos partidos distintos y que defienden postulados diferentes, aunque sería absurdo decir que, como algunos han dicho por la propia Elizabeth Duval, yo no estoy de acuerdo, que todas las personas que apoyan al PSOE, digamos, estarían de acuerdo con las feministas trans excluyentes, ¿no? Y todas las que apoyan a Podemos, digamos, defenderían lo contrario. Yo creo que eso no sé si que es mucho más complejo, francamente, ¿no? Y yo conozco feministas muy esencialistas, ¿no?, que votan a Podemos y personas que votan al PSOE dentro del feminismo y que no estarían de acuerdo con Amelia Valcárcel, por ejemplo, ¿no? Con Amelia Valcárcel o con Carmen Calvo, por hablar de alguien que ya no es del ámbito académico, es en el ámbito político. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con ese debate en el caso concreto español, porque si uno lee los textos, digamos, publicados no hace tanto tiempo de ellas, no se hacía hincapié justamente en la especificidad, en que el destino de la mujer es digamos, el cuerpo con el que han nacido, digamos, ¿no? Entonces, porque eso es algo que ha combatido el feminismo desde hace muchísimo tiempo, aunque desde hace muchísimo tiempo ha habido sectores tránsfobos, desde hace muchísimo tiempo, dentro de algunos sectores feministas. Eso es una realidad que está en la historia, claramente, ¿no? No sé si he respondido. Sí. Sí, yo realmente, hablo desde la ignorancia, que yo no sabía lo que era el arte queer, ni tampoco sé mucho de esto. Yo pensaba que era más como... que tenía que ver con la estética de lo feo y no tenía que ver tanto con cuestiones de género y de sexualidad. O sea, sabía que tenía algo que ver, pero no sabía que era eso por definición. Entonces no sé hasta qué punto lo que yo creía era cierto. No sé si también tiene que ver un poco más con la estética y es un poco de ambas partes. También que yo he venido un poco tarde, entonces no sé si las he explicado al principio, no lo sé la verdad. Entonces no sé, como has mencionado solo artistas que trabajan en el tema del género y demás, no sé hasta qué punto también... Pero has dicho, es que no se ha entendido, ¿has dicho estética de lo feo? Sí. Es que no sabía si te había entendido bien, sí, ¿no? Sí. No. Bueno, en realidad yo creo que no hay una estética queer ni hay un arte queer. Hay una incorporación de componentes queer, digamos, en manifestaciones artísticas, ¿eh? Porque en lo que yo os he mostrado, pues hay cierta disparidad, aunque también hay unos terrenos comunes, sin duda. Eso es importante que también lo que tengamos en cuenta. Y aparte que no es lo mismo, por ejemplo, un trabajo que surgiera como a principios de los 90 que, digamos, algo pensado y concebido recientemente, porque sin duda ha pasado un tiempo, las sociedades han evolucionado y hay una serie de conceptos que hoy en día están presentes en nuestras sociedades que no estaban en los años 90.
¿De acuerdo? Eso, por un lado, conviene tenerlo en cuenta. Entonces, yo, en ese sentido, digamos, considero que hay que insistir mucho en que la crítica al binarismo de género es probablemente aquello que concita más acuerdo dentro de los planteamientos queer, pero no todo el mundo, digamos, opta por esa opción. Al principio de esta presentación me he referido a Teresa Lauretis, que fue la primera persona que sabemos que acuñó la expresión teoría queer, ¿no? Ella considera, de hecho, en una conferencia que dio en el IBAM no hace mucho tiempo aquí, habló también justamente de esto, que por eso ella se fue separando de su interés por lo denominado queer, ¿no? O por el cariz que iba tomando lo queer, porque consideraba que fundamentalmente estaba centrado en la presencia de los géneros y en el cuestionamiento de los géneros. Y para ella lo importante y la radicalidad del comportamiento humano tiene que ver con la sexualidad y no con el género. No cómo nos comportamos en tanto que mujeres o que hombres, o lo que la sociedad dice que somos mujeres o hombres, aunque algunos o algunas tratan de romper esas categorías, sino en la sexualidad, digamos, más polimorfa, en la sexualidad, digamos, menos normativa. Y ella considera que ahí está, digamos, ella no habla particularmente de arte, porque sus referencias fundamentalmente son en el ámbito del cine, pero considera que es el camino por el que hay que caminar. Y de hecho ha hecho referencia a un autor norteamericano llamado Lee Edelman, que no sé si os suena, que publicó un texto llamado No al futuro, donde alude a una sexualidad que sería la de cuerpos que, digamos, la sociedad actual adscribiría dentro de la homosexualidad, que tiene unas prácticas sexuales que no quieren ser reproductivas, que no quieren traer futuro, que no quieren aspirar al futuro, sino que tienen una pulsión de muerte, porque el sexo entre hombres es un sexo que no reproduce, es un sexo, digamos, que es puro placer per se, no busca perpetuarse, no busca continuar, y esa es la gran aportación, según Lee Edelman, y también lo cita Teresa de Lauretis. Lo que pasa es que a Teresa de Lauretis lo que más le interesa es el comportamiento, digamos, de los niños, digamos, y el comportamiento sexual no definido de una criatura que fue denominada por Freud polimorfa perversa. Digamos, es los cuerpos perversos, los cuerpos y los comportamientos sexuales que hoy en día son adscritos dentro de la denominación parafilia, pero que en siglos anteriores ha sido llamada perversiones. ¿De acuerdo? El término que le adjudicaban a Catherine Opie y que ya incorpora para darle la vuelta en esa fotografía que os he enseñado, por ejemplo, ¿no? No sé si he respondido a lo que me has preguntado. ¿Más cosas? Sí. Me hubiera gustado una mención a Mario Mieli como bueno, perfecto, sí. como Claro. perfecto, bueno, de casi. Teresa Lauretis lo menciona. Sí. Sí, Eso, sí. eso. No, en efecto, Mario Mieli, de hecho, casi siempre menciona a Mario Mieli y a Guy Ockeghem en Francia, porque, según ella, aunque no lo sabemos, porque claro, murieron muy jóvenes, no sabemos lo que habrían pensado de haber evolucionado, pero considera que ellos en sus textos hablaban más de las pulsiones sexuales que de las categorías de género. Entonces, que en opinión de Teresa Lauretis es un poco lo que ha encorsetado demasiado la teoría queer, ¿no? Ya digo, es la vía por la que ella ha optado, ¿no? Uh-huh. Pero en efecto es algo que ya lo tenemos un poco olvidado, su famoso texto, que publicó en los años 70, salió cuando él vivía, si no recuerdo mal, en Inglaterra, pero que se tradujo muy pronto aquí en España, y obviamente, no sé si habéis visto alguna de las imágenes que todavía, en Internet, en YouTube, podéis ver alguna entrevista que le hicieron en la televisión italiana a Mario Mieli, y era realmente impresionante, ¿no? Digamos, esto sí que era rupturista en esa época, estamos hablando de los años 70. Y fue pareja de Lubara Gilbert, sí. Uno de los nombres que tenía un activista valenciano-catalán. Bueno, pues nada, si no hay nada más, muchas gracias por vuestra asistencia en esta tarde tan concurrida con tanta actividad cultural en Valencia. Muchas gracias por haber venido.